¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos con ustedes nuevamente en su programa Pico de Gallo. Mandamos un saludo a Santiago Papasquiaro y a todos los sistemas de Cosmocable que están en todos los municipios al interior del estado. Un servidor, Carlos Garza Limón, le repito, en su programa Pico de Gallo. En esta ocasión tenemos una entrevista interesante, una entrevista que hay que poner mucha atención porque estamos con el arquitecto Adrián Alanís Quiñones. Arquitecto, buenos días. Carlos, buenos días y muchas gracias. Gracias por esta invitación, te lo aprecio. El arquitecto Adrián Alanís Quiñones, pues es una persona que se ha caracterizado por tener un trabajo político interesante, tener un trabajo político, no de ahora, no de ahora, es una persona que sabe cómo es la política, cómo se lee, qué hay que hacer, ha desempeñado cargos importantes, cargos dentro de las administraciones, dentro del PRI nacional, y ha sido diputado federal, senador de la República, y bueno, pues definitivamente del Colegio Nacional de Arquitectos también ha tenido que hacer muy importante, de tal manera de que ahora como secretario general del gobierno no es una persona inocente, no es una persona que no sepa cómo leer cada una de las circunstancias que se presentan, de tal manera de que lo que diga o deje de comentar en este programa, pues tiene una lectura política importante. Adrián Alanís Quiñones con nosotros. Pues Adrián, nos da gusto que estés con nosotros después de muchos años. Después de muchos años, Carlos, me da mucho gusto que me hayas invitado. Es un honor, es una distinción estar aquí con ustedes. Este grupo corporativo Garza Limón ha crecido en todos los sentidos y me da muchísimo gusto hoy conocer tus instalaciones tan modernas y aparte tu presencia que tienen, no nada más a través del internet, no nada más a través del radio, sino que también lo que han podido lograr en muchos de los municipios del estado. Realmente los felicito, me da mucho gusto y aquí estamos a la orden. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, pues entrando en materia, una administración de Rosa Saizpuro que se presenta muy sui generis, evidentemente, bueno, rompe los 80 años de administraciones priistas. Constituye Rosa Saizpuro una esperanza, un nuevo forma de ver y desear ver la ciudadanía, sobre todo la política. En este sentido, ¿cuál es fundamentalmente, así básicamente, la diferencia que se va a presentar y que se está presentando ya de administraciones priistas a las administraciones que ustedes encabeza? Bueno, en primer lugar, el señor gobernador, el doctor José Rosa Saizpuro, nos ha pedido a todos los que formamos parte de su gabinete, a todos los integrantes de este gobierno, que este es un gobierno sin colores, es un gobierno más cercano a la gente, es más apegado hacia lo que es la sociedad y la comunidad duranguense, en el que lo primero que debe de regir es la transparencia, la rendición de cuentas, cero tolerancia a la impunidad y sobre todo muy apegados a lo que es el Estado de Derecho. Y aparte de ello, tratar de buscar que los dispendios y que de alguna manera lo que antes había de gastos, firmó luego entrando un decreto de austeridad que fue publicado en el periódico oficial y en el que todos nos estamos ajustando a ello. Una situación, pues, al menos en el arranque de la administración, que se presenta por obvias circunstancias difícil en términos de cómo encuentran la administración estatal. Sí. Se manejan pues varias versiones, varias circunstancias. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo se encuentra? La realidad me tocó como coordinador general de la entrega-recepción solicitar desde un principio, desde que se inicia conforme la ley, que es la primer quincena de agosto, así marca la ley, que nos deben de entregar dentro de la entrega-recepción, todo lo más... Que estuvo encabezada por usted. Sí, y donde en ese momento el Estado que guarda realmente la administración pública. Solicitamos desde ese inicio cuál era realmente el presupuesto 2016,
qué es lo que habían presentado para presupuesto 2017, qué es lo que se estaba ejerciendo dentro del 2016, hasta dónde se había ejercido y qué es lo que había de liquidez del año, de lo que es el día 15 de septiembre del 2016 al 31 de diciembre. Nunca nos quisieron dar ninguna información. Solicitamos inclusive la obra pública, que era lo que se estaba ejerciendo, que se estaba convocando, que se estaba licitando, dónde estaban los fallos, qué es lo que faltaba por licitar del 15 de septiembre al 31 de diciembre. Tampoco nos dieron esa información. Solicitamos además cuál era realmente el estado que guarda la deuda pública. Nunca nos dieron esa información. Siempre nos decían en las dependencias, es una información que el gobernador saliente le va a entregar directamente al gobernador entrante. Y comentábamos que precisamente por eso estamos constituidos por ley, precisamente en un equipo de transición de lo que debe ser una verdadera entrega-recepción. Es la primera vez que existe una entrega-recepción seria. Sin embargo, nosotros al recibir, pues tenemos que recibir lo que nos están entregando, porque en ese momento no tenemos ningún cargo oficial, ni tenemos ninguna otra responsabilidad. En ese momento, como sociedad civil que se integra a través de este equipo que forma el doctor Rosa Ispuro, estamos sujetos a la buena voluntad que en ese momento la administración saliente nos quiere entregar. Total, no nos entregaron. Empezamos el día 15 de septiembre, hubo puente largo, prácticamente hasta el lunes 19 las oficinas empezaron a generar trabajo laboral. A partir de eso también tuvimos que el día 29 de septiembre el problema de la contingencia, nos abocamos también muchos de los servidores públicos a mitigar el problema tan grave que era una contingencia donde hubo lamentablemente 5 fallecimientos y donde la situación estaba muy difícil, sin estar echando culpas a nadie, pero tratando de buscar en ese momento cómo mitigar el problema, tanto de las personas que en determinado momento se les había ido, como dicen en el sureste, cuando pasa esto muy recurrente, se fue su casa al agua. Entonces, en ese momento nos dedicamos. El día de ayer concluye prácticamente los 30 días hábiles que en ese momento marca la ley para lo que es la entrega-recepción. Ya cada una de las dependencias del gobierno de Estado entregó el día de ayer a la Secretaría de la Contraloría la información de cómo ahora sí ya encontró cada una de las dependencias. Bien, y dentro de este panorama, ¿cómo las encontraron? ¿Tiene usted información? Sí, cómo no. Dentro de esta información, a nivel general, como se ha estado mencionando... Secretaría de Salud muy conflictiva. Muy conflictiva la Secretaría de Salud, no nomás en la deuda, sino también en la adquisición de muchas medicinas, de muchos equipos que en determinado momento no pasaron por bodega, que no pasaron por almacén, que no se encontraban y que fueron facturados, y cantidades muy grandes en relación a eso. Tenemos el problema también dentro de lo que es la Secretaría de Finanzas, el problema de la falta de liquidez, de aquí al día 31 de diciembre, que era lo que estábamos nosotros pidiendo desde un principio. Tenemos también el problema de que los PIPs, que estamos hablando de un señor Cosme Mares, que en determinado momento no nomás tiene lo de los PIPs, también tiene lo que son lo que fueron los terrenos de las instalaciones de la feria, y que realmente la familia de la Peña y López Yáñez tienen los documentos donde fue en ese momento donado el gobierno para un área deportiva, donde está el C5 también. Esos terrenos también se les vendió a este señor por parte del gobierno del Estado, y luego este señor vendió al gobierno del Estado después de que había comprado para hacer el C5. Estamos viendo que el C5 tiene un costo de 650 millones de pesos, donde dicen que 450 millones de pesos de obra civil y 200 millones de pesos estamos viendo que son exclusivamente de equipamiento, pero en ese momento no nos dicen exactamente. Pues fueron tanto de cimentación, de estructura, de albañilería, tantos metros cuadrados de piso. No, nomás digo tanto, punto, y se acabó. Y fueron de designación directa, no hubo ningún tipo de licitación. Y así estamos viendo muchísimas cosas, tanto dentro de lo que es la obra pública por parte de Secope. Le corresponde a la Secretaría de la Contraloría seguir detallando a través de los auditores y de los contadores cada uno de los puntos. Ya los secretarios, como responsables de cada una de las dependencias, ya entregan en ese momento a la Secretaría de la Contraloría. Ahora la segunda etapa es la Secretaría de la Contraloría. En ese momento debe de ver si en determinado momento hubo alguna fuga, hubo alguna irregularidad, de qué tamaño es esa irregularidad, quiénes son los culpables, y si en ese momento tiene que continuar,
La siguiente etapa sería la integración de la averiguación previa y en determinado momento si entra la Fiscalía, el Ministerio Público, si entra en determinado momento la consignación de un juez. Sin embargo, señor secretario, se ve aquí en Durango con toda evidencia, sobre todo con lo que pues estamos viendo en Veracruz y mismo Chihuahua, estado vecino, donde ha sido muy convulsionado los cambios, el seguimiento, actitudes muy enconadas, encarnizadas ahí por parte de los gobernantes entrantes contra el saliente, y una situación realmente difícil, y no solamente de ahora, ejemplo Chihuahua, o sea, el señor gobernador Javier Corral, desde mucho antes estuvo en unos señalamientos muy fuertes contra el César Duarte, el gobernador saliente. No lo vemos eso aquí. No lo vemos. Un transcurrir más civilizado, totalmente, más de fondo. ¿Qué implica esto? Bueno, implica una responsabilidad. O sea, nosotros como gobierno, y en este momento encabezado por el doctor José Rosa Ispuro, lo que menos queremos es engañar a la sociedad. Y tampoco queremos que la sociedad vea cómo están los odios o enconos o algunos problemas que en ese momento tenemos que seguir trabajando para generar empleos, para que de alguna manera los inversionistas vean que puede haber confianza. O sea, no somos Durango, no es Nuevo León tampoco, que en ese momento Jaime Rodríguez el Bronco, lo primero que hizo durante toda su campaña es que dijo que iba a meter al bote a todos, que iban a ir a la cárcel todos, que todos iban a estar en prisión. Y hasta la fecha no hay absolutamente nadie. Nosotros no quisimos hacer exactamente lo mismo porque en determinado momento, como dicen por ahí en el pueblo, hay que tener los pelos de la burra en la mano para poder, en todo caso, expresar pues, una consigna de esa naturaleza. En el caso de lo que es Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo, fueron los 3 estados que hay odios personales entre el gobernador entrante y el gobernador saliente, y que en ese momento se reflejó desde las precampañas, desde las campañas de como gobernadores electos y todo lo demás. Entonces, todo esto nosotros no quisimos hacerlo aquí, porque vimos lo que pasó hace cuenta, por decir un ejemplo, con Kia en el caso de Nuevo León, que le revisó el gobernador del estado todo lo que fue la aportación que hizo el gobernador anterior o el gobierno anterior o la administración pública anterior, porque no son cosas tampoco personales, sino son de instituciones, en cuestión de apoyo para desarrollar en determinado momento una industria de esa naturaleza. ¿Y qué fue lo que generó? Que en determinado momento hubo muchos problemas con algunos empresarios que pensaban que en ese momento podría haber desconfianza de una nueva administración y que no tenían el hecho de decir, voy a invertir ahorita en Nuevo León. Nosotros aquí en Durango nos faltan muchos empleos bien pagados. Desde hace muchos años tenemos la misma población y lo puedes reflejar porque mientras en otras entidades de la República hace cuenta los distritos electorales federales por considerar la cuestión política, aquí en Durango teníamos 6, después tuvimos 5 y tenemos 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras otras entidades están creciendo, nosotros nos vamos reduciendo. O sea, no porque tengamos cada vez menos población, pero por cada niño que nace en Durango hay alguien que fallece o hay alguien que ya salió, que se va a Chicago, que se va a Los Ángeles, a algún lugar de los Estados Unidos, o que se va a Ciudad Juárez, o se va a Monterrey, o se va a Torreón, o se va a la Ciudad de México, o se va a Guadalajara. Entonces, todo esto para nosotros debe ser una gran responsabilidad, el comportarnos seriamente como una nueva administración y que en ese momento, en lugar de estar echándole más gasolina a la lumbre, pues tratar que en determinado momento, con civilidad, podamos generar la confianza para inversionistas. Hay muchos proyectos que pueden generarse aquí en Durango en cuestión de inversiones que nos permita, sobre todo, tener empleos bien pagados, que eso para nosotros es muy importante dentro del desarrollo que tiene que tener el Estado de Durango. El día de ayer el INEGI saca da a conocer una información respecto al empleo, justamente nos ubica en 5º lugar. ¿Qué significa esto para Durango? Que estamos... Ese es uno de los problemas graves que tiene Durango, porque independientemente de los empleos que se generan aquí en la ciudad y en el estado, inclusive me ha tocado ver en una ocasión hace algunos años, me dice Manuel Cavazos Lerma, después de que fue gobernador de Tamaulipas, dice, mi esposa que falleció era de Durango, ¿me podrías llevar
a ver dónde es donde nació mi esposa. Sí, le dije, ¿cómo son? ¿Dónde nació? Pues en San José de la Boca, Tepehuanes, ¿cómo no? Tomamos mi automóvil y los llevé en ese momento a San José de la Boca. Cuando llegamos, hay unos abarrotes en la entrada con billares y es una parte grande ahí. Y le pregunto al señor, oiga, ¿usted se acuerda dónde vivía? Él es el Liceo Manuel Cavazos Lerma, su esposa. Ah, sí, dice, ¿cómo no? Pero mira, aquí tengo las llaves de todas las casas. ¿Cómo que las llaves? Sí, no hay nadie. ¿Cómo que no hay nadie? Es más, pero a lo mejor no necesitamos llave. Vamos caminando, yo creo que está abierta. Y efectivamente fuimos hasta la casa y estaba abierta. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, la gente ha salido de sus pueblos, de sus localidades, de sus comunidades, a buscar empleo, a buscar pues otro modo de vivir. Por un lado fue eso, y por otro lado también, en un momento, sobre todo hace 6 años, hubo mucha inseguridad y también la gente salía por lo mismo. Y de repente nos encontramos con muchas poblaciones desoladas, nos encontramos muchas veces que efectivamente también había la generación a través de maquiladoras que en determinado momento estaban generando empleos, pero también con unos salarios muy bajos, donde actualmente pagan 780, 800 pesos a la semana, que realmente con eso pues, un padre de familia o una madre de familia no satisface sus mínimos de bienestar para poderlos llevar al hogar. Entonces realmente Durango sí requiere, Durango sí necesita de que se fortalezca el empleo, y el empleo bien pagado. Y derivado de allí, justamente de esa necesidad, se inscribe la actitud que ha asumido el señor gobernador de no generar convulsión y retirar inversión, supongo. Así es, eso fue desde un principio, y eso se empezó a generar desde lo que fue una vez que pasó el día 5 de junio, hubo en determinado momento algunos mensajes que pensaba la gente que ya hubo una negociación porque lo veía con el gobernador saliente, y no había ninguna negociación, simple y sencillamente la civilidad, la madurez del señor gobernador, y aparte todo el mundo conocemos a Aispuro como todo el mundo le dice y le sigue diciendo de repente en la calle, el güero. Cuando andábamos ahí en las colonias, hasta los jovencitos, los niños, las niñas, Aispuro, ven, salúdame. Sí, entonces, claro. Existe esa sencillez del señor gobernador. Pero no nomás eso, sino que él siempre se ha caracterizado por no ser un protagonista, por no andar ni humillando ni insultando absolutamente a nadie, aunque ande en competencia político-electoral. Entonces, él siempre ha sido muy maduro en ese sentido y siempre ha sido muy tolerante a muchas cosas, y sobre todo en estos casos lo que él estaba viendo es por Durango. No precisamente tratar de que algunas circunstancias de carácter visceral en ese momento afloraran para decir, oye, no me junto con el saliente o el esto, lo otro, ¿no? Entonces, y de alguna manera, pues a lo mejor también a mí me tocó ahí participar en el hecho de que pudiese existir una relación más tersa y sobre todo más amigable, aunque no nos hayan dado todo lo que queríamos de documentación en la entrega y recepción, pero no andábamos con los enconos y no andábamos en ese momento tampoco insultando ni humillando absolutamente a nadie. Es una actitud responsable, definitivamente responsable. Hacia la sociedad, hacia la sociedad. O sea, muchas veces quizá te estás amarrando así el estómago, estás, como dicen por ahí, uno y la mitad del otro, pero para que en determinado momento la propia sociedad vea que no se equivocó por quien votó. Si estamos hablando de un cambio, estamos hablando de una alternancia, que no estemos hablando de que vamos a hacer exactamente lo mismo. Y en ese momento me llegaban del sindicato de salud, me dijo, oiga, a ver, y ahora la línea, ¿para dónde va a ser? ¿Cuál línea? La línea ahora es que no hay línea. Oiga, pues estamos acostumbrados a que no, la línea es que no hay línea. Y de repente ahora venían del Colegio de Arquitectos o de la Cámara de la Construcción, oiga, ¿para dónde la línea? Pues la línea es que no hay línea. Y hablando de no hay línea, bueno, antes quiero tocar un punto derivado de lo que ha estado comentando y luego pasamos a la línea, no hay línea. Hay dos elementos fundamentales que nos han llevado, ya lo comentaba usted, que ha despoblado todo el medio rural. Uno, la delincuencia, que bueno, pues allí no tiene mayor discusión, es obvio. Otro, el Tratado de Libre Comercio, que generó miseria en el campo, en términos o bajo la incerteza, la circunstancia de que
México, el campo, no está en posibilidades de competir con procesos de producción agrícola de otros países. Es correcto. ¿Qué tanto afectó esta medida del Tratado de Libre Comercio para dañar al país? Bueno, sí afectó. ¿Estábamos preparados? No estábamos preparados cuando en ese entonces el presidente Carlos Salinas de Gortari traía prisa por firmar este Tratado de Libre Comercio, y en el campo nos encontramos con una situación muy difícil. Mientras la parte de Chiapas y Oaxaca te produce 500 kilos de maíz por hectárea, en Estados Unidos te están produciendo de 27 a 29 toneladas por hectárea. Entonces de ahí ya hay una descompensación. Sin duda. Por otro lado, también el hecho de que nos prohíben dentro del propio Tratado de Libre Comercio, con todas las normas que tenemos que cumplir como país y todos los acuerdos internacionales, que no se den subsidios en ese momento a nuestros productores. Y en cambio, del otro lado, en los Estados Unidos y en los países más ricos de este planeta, les dan subsidio a los propios agricultores. Aparte que no es lo mismo la pulverización que también se fue haciendo en el campo mexicano, porque el ejido no creció y las familias sí crecieron, y en ese momento ya 30 familias en una parcela de 20 hectáreas, pues ya nomás les quedaba, por decir una cosa, 1 hectárea por familia, y en ese momento, cuando se dividen ellos, pues no pueden comprar un tractor para cada una de las familias, cuando ya las superficies son de otra naturaleza y que en ese momento te generan que en determinado el grano o el producto que estás cultivando, pues es volúmenes muy grandes, y cuando en determinado momento aquí en el país son volúmenes muy pequeños, y en ese momento... Y más costosos. Y muchas veces te cuesta más el producirlo que ir a un supermercado a comprar el mismo producto. Entonces ahí fue equitativo, cuando en ese momento fue ese acelere que primero debíamos de haber tecnificado más el campo. Claro. Haber hecho las reformas que se requieren para que en determinado momento pudiésemos tener superficies más grandes y que en ese momento participaran todos los demás, para que a la vez pudiésemos competir comercialmente y pudiésemos tener un precio justo en cuestión de eficiencia, primero, de eficacia y de competitividad, para que en determinado momento no te salga más caro el caldo que las albóndigas. Bien, gracias, señor secretario. Vamos a un corte informativo y regresamos en un momento. Regresamos nuevamente al programa Pico de Gallo. Les recuerdo, estamos con el secretario general de Gobierno, el arquitecto Adrián Alanís Quiñones. Señor secretario, estamos comentando sobre la cuestión del Tratado de Libre Comercio, la necesidad de haber emigrado mucha gente, que, como usted lo describe de una manera muy clara, de Estados Unidos, que de tal manera de que hay prácticamente comunidades, pueblos solos. Esto efectivamente es una migración que se genera históricamente, y bueno, esto acelerado ya también hace 25 años más o menos por el Tratado de Libre Comercio. 30 años más o menos por el Tratado de Libre Comercio. Durango tiene mucha población en Estados Unidos, mucha población. ¿Qué significa para Durango el hecho de que en un momento dado pueda ganar Trump o Hillary Clinton? Bueno, es uno de los aspectos que hemos estado también discutiendo, y que el pasado miércoles pudimos echar a andar un programa que se llama Somos Mexicanos, donde aquí en Durango, donde el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, ha contemplado y ha considerado como una propuesta que hizo el Instituto Nacional de Migración, que exista un recurso económico para muchos de los que involuntariamente están saliendo de los Estados Unidos y que son duranguenses, y que se hace la propuesta que sea directamente en los municipios en donde se les pueda bajar un recurso. En el caso de Durango, el recurso ahorita inicial son de 5.700.000 pesos, con el objeto de ayudar a todas estas personas, y esto viene porque en la hipótesis
que esperemos que no gane Trump, pero que en determinado momento todo lo que trae en contra de los mexicanos, en contra de los migrantes, cuando realmente el Estado que se conforma en Estados Unidos como un Estado conformado en su mayoría por migrantes de todo el mundo, estamos hablando de su propia familia de este señor, porque los verdaderos estadounidenses o los que viven dentro de esas tierras, pues son los apaches, los sioux y todos los que de alguna manera fueron indígenas y poseedores de esos lugares y en algunos lugares hermosos. Donde llegaron exterminando. Llegaron exterminando y luego los cautivaron como si fueran animalitos y los hicieron las reservaciones, las reservaciones indias, y que ahora lo usan como si fuese una cuestión de película o como si fuese una cuestión de carácter turístico. Entonces ellos fueron los primeros que en determinado momento rompieron con esa armonía que te da pues lo que es la cultura de cuando se suman y cuando se suman la sangre, que en ese momento podía ser la anglosajona con la que puede ser la original, y en este caso no, como también acá en Sudamérica los argentinos tampoco quisieron, y los uruguayos, y donde no hay ese tipo de mezclas. Por ejemplo, en el caso de México, pues todos nos sentimos orgullosos de esa mezcla que se dio con los españoles y con los indígenas. O sea, no es algo que avergüence, sino al contrario, que fortalece nuestra propia identidad nacional. En el caso de ellos no. Esperemos que no gane este señor, esperemos que las actitudes que tiene no son actitudes de un estadista, no son actitudes de un jefe de Estado, no son actitudes de una persona madura y formada dentro de lo que debe ser una política o una administración pública, y que lo único que llevaría era tener más conflictos con todo el resto del mundo, y eso es lamentable, porque lo mismo avienta contra los chinos que contra los rusos, que contra los iraníes, que contra los iraquíes, que contra los sirios, que contra los de Afganistán, que contra los mexicanos, contra todos. Es como el del automóvil ese que va borrachito en el periférico y que anuncian en el radio, Carlos Garza Limón, cuidado, ahí va un borrachito, dice un borrachito, son un friego, mano, todos vienen en contra, ¿no? Es lo mismo, o sea, que está en contra de todos, o sea, no debería haber sido ni siquiera candidato. Lo que pasa es que también pues hay mucha gente que le gusta ese tipo visceral de hacer política y que en este momento lo está apoyando. Sin embargo, ya se distanció mucho porque iban muy parejos el Hillary. Entonces yo creo que ya no hay ese problema. Hay voces importantes en México y en varias partes del mundo que señalan de que si bien es verdad que no cae bien, es agresivo, es torpe políticamente y tiene muchos tipos de problemas, Trump no es candidato, no tiene la más mínima idea de lo que es ser un candidato, puede ser menos peligroso para la paz mundial, para evitar una guerra mundial, que Hillary Clinton, quien se ha visto involucrada históricamente, y lo dijo en el último debate. Bueno, pues ella ha participado mucho en situaciones, por ejemplo en Siria, para lo que está generándose allí, una devastación total, una vinculación muy fuerte con el Estado Islámico, y grupos de esta naturaleza que están llevando a la confrontación a desembocar en una tercera guerra mundial. Peligro para la humanidad, ¿quién es más fuerte? Peligroso más Trump que Hillary, porque Hillary, independientemente de las responsabilidades que ha tenido, porque también el Estado norteamericano como Estado realmente no son peritas en dulce, o sea, lo que nosotros vemos de repente que ahí va el gringuito en short y tomando fotos, estas cosas, y que vemos que es un ingenuo en política, no tienen absolutamente nada de ingenuidad. Los que andan ahí andan viendo de qué manera a sus propios connacionales les pueden dar el petróleo de México, de Arabia o de esto o lo otro, o la riqueza de los minerales de esto, del otro, todo, o sea, siempre traen ellos interés. Y muchas veces cuando ellos ya explotaron su propio país, andan tratando de explotar otros países del mundo. Bien. La línea es que no hay línea. La línea es que no hay línea. Bajo esa aseveración suya, señor secretario, ¿cuál es el nivel de división de poderes en esta ocasión? Hay una verdadera división de poderes. En primer lugar, hemos sido muy respetuosos y se ha visto. En el caso de cuando se inició el día 15 de septiembre, exactamente ese mero día,
que apenas recibí yo mi nombramiento como secretario general de gobierno después de la toma de posesión del señor gobernador, inmediatamente tuve la llamada tanto del señor coordinador de los diputados del PRI, mi amigo Ricardo Pacheco, como también el coordinador de los diputados del PAN, Fito Dorado, Rodolfo Dorado Pérez Gavilán. En ese momento nos reunimos a las 4:30 de la tarde, porque a las 5 iba a entrar ya la comisión. Estuvimos platicando y dialogando muchas de las cosas que ellos querían que en determinado momento, porque iba en ese momento a entrar una propuesta para los magistrados por parte del Ejecutivo y querían ver cuáles eran las posiciones y sobre todo cómo íbamos a empezar a entablar algún tipo de negociación y todo lo demás. A partir de ese momento vimos el respeto absoluto que hay por parte del titular del Ejecutivo hacia lo que es el Poder Legislativo. Nosotros en ese momento nunca, en primer lugar, porque no tenemos la mayoría absoluta y hay que reconocerlo porque no vamos a tapar el sol con un dedo. O sea, nadie tiene la mayoría absoluta. Hay un grupo mayor en el PRI, hay un grupo en el PAN y hay otro grupo en el PRD. Entonces son 3 grupos los que existen dentro de los 25 diputados que hay. Entonces, allí se ve totalmente lo que es una verdadera división de poderes. El Ejecutivo actual no impone absolutamente nada sobre el Legislativo. No podría yo decir que eso sucedía en la administración pasada, porque no es cierto, o en la antepasada. Entonces, sí hay ahorita lo que es el Supremo Tribunal de Justicia, lo que es el Poder Judicial, una total separación, total, como se ha estado viendo, y no como antes se estaba manejando. Bien, el señor gobernador, el doctor José Rosa Saizpuro Torres, hizo compromisos con los maestros en su campaña. Estamos hablando de los maestros disidentes, o no exactamente disidentes, sino maestros que rechazaron la reforma educativa. Hay un promedio de 70 maestros que no han recibido su salario. Esto sin duda pues es una situación difícil para esas familias, preocupante, y están pidiendo pues el apoyo del señor gobernador. ¿Cuál va a ser ahí la actitud? Bueno, en primer lugar, efectivamente, el licenciado, el doctor José Rosa Saizpuro, como candidato hizo compromisos con todos los maestros. Inclusive sacó un manifiesto en todos los medios de comunicación de lo que él pensaba que debe de existir en relación a todos estos problemas que se han generado a nivel nacional y que se han agudizado más en Oaxaca y en otros estados que aquí en Durango. Los compromisos que los hizo con todos los maestros, con los maestros de la sección 12, con los maestros de la sección 44, con los maestros de la sección 35, con los maestros de la coordinadora, con maestros de diferentes corrientes y de diferentes grupos políticos y sociales que hay en el estado. Con todos hay un compromiso, inclusive la mayoría de ellos se sumó al proyecto del doctor Saizpuro. Y hasta la fecha hemos estado atendiendo y se ha estado atendiendo hasta donde lo es posible por parte del gobierno del estado. Hay otras responsabilidades que no competen realmente al estado, que son de orden federal. En la cuestión de todo lo que se refiere a la evaluación magisterial no es un lineamiento ni una regla de carácter local o estatal, sino son reglas y disposiciones que de alguna manera existen a nivel federal y que rigen para todo el país. El señor gobernador del estado ha dado instrucciones al señor secretario de Educación, a Rubén Calderón Luján, con el objeto de que siga en una relación de atención, de negociación, de escuchar y que en determinado momento no se cierren las puertas a ningún grupo de maestros. Entonces, seguimos en eso. No tenemos también ahorita en este momento el recurso financiero disponible porque nos hemos encontrado con problemas muy graves de liquidez. Dentro de lo que el propio secretario de Finanzas nos ha estado comentando y el propio señor gobernador, de aquí al día 31 de diciembre hacen falta más de 2,000 millones de pesos para poder librar estos meses, para poder tener la nómina y para poder
tener en determinado momento lo que son los aguinaldos y vacaciones que corresponden a la parte laboral, que debemos ser también serios y responsables, y se está buscando de dónde conseguir ese dinero. Aparte que se nos suma el problema que platicábamos hace rato, lo de la contingencia. Lo de la contingencia nadie lo tenía en ese momento programado ni planeado. O sea, llovió 90 milímetros, o sea, casi 9 centímetros en 6 horas, que es lo que llueve en 4 meses. Y esto, y nada más todo concentrado en una zona. Como dicen en el sureste, bueno, pues se nos cayó el cielo y se nos cayó precisamente en una zona que hubo muchas desgracias y que en ese momento genera también un gasto para poder mitigar y ayudar a toda la gente que en determinado momento perdieron todos sus enseres y, como dije hace un rato, y lamentablemente 5 duranguenses fallecieron. Bien, regresando a lo de los maestros, porque es una preocupación, nos preguntan, nos hacen llegar vía el WhatsApp de Denuncia Ciudadana, que cuál es el compromiso. Bien, usted comentó que hay la instrucción al señor secretario de Educación, Rubén Calderón, de escuchar, pero no es suficiente. No, y de atender. O sea, de atender. ¿Cómo nos van a atender? Pues se tiene que atender según cada una de la problemática que tenga cada uno de ellos. En este caso, por ejemplo, dentro de los mismos maestros existen muchos grupos y unos tienen inclusive órdenes de aprehensión por la administración pasada, donde se ha estado revisando también que en determinado momento la misma Fiscalía vea que en determinado momento, si ya no proceden este tipo de denuncias o de integración de averiguaciones previas, pues se nulifiquen para que en determinado momento no se dañe absolutamente a ninguno de los maestros. Y en segundo lugar, ver con el caso directo del señor secretario de Educación, con el secretario de Finanzas y con el propio gobernador, qué es lo que va a proceder en este caso con los maestros que no se presentaron en ese momento, como lo marca las reglas, hacer su examen de evaluación. Eso lo tienen ellos que definir en una reunión, porque tampoco, en primer lugar, ahí se deben de cumplir las normas. Tiene que tomar en ese momento las medidas adecuadas el propio gobernador para dar una respuesta inmediata, para que en ese momento no se genere un problema más grave de lo que hay. Señor secretario, un recorte severo presupuestal en todo el país. Sí, en todo el país. En el campo está repercutiendo de manera grave, y ya lo comentaba usted hace un momento, no se está en condiciones de competir. Esto está generando el retirarse la gente del campo. Toda la gente del campo ha perdido su forma digna de vivir, entendido esto como vivir del producto de su trabajo ya no vale. A veces hay, como usted lo comentaba ahorita, sale más barato ir a comprar mejor los mismos productores el producto de frijol a algún negocio que cosecharlo a ellos por los costos que implica y todo lo que invirtieron. Esto no es ni más ni menos que haberle quitado su forma digna de vida y traerlos pues como se ha comentado, clientes electorales bajo la promesa de darles un recurso, de darles un programa, que si no votan por tal o cual partido, se les va a retirar este recurso. ¿Qué se va a hacer ahí? Bueno, hay un recorte severo. O sea, traemos varios problemas en el caso de esta administración que se inicia, pero tampoco nos vamos a dedicar a estar lloriqueando todo un sexenio, como ha habido casos de algunos gobernantes en algunas entidades de la República que en ese momento dicen, no, pues es que el que se fue, se llevó todo y no sé qué, caso concreto de Tabasco, entonces no puedo hacer nada porque el gobernador anterior se llevó todo, está en la cárcel pero se llevó todo. Entonces nosotros como administración pública no nos vamos a dedicar a estar lloriqueando un sexenio y no hacer nada porque en determinado momento las arcas están vacías. No, nada de eso. O sea, siempre la adversidad ha sido el acicate de los hombres. En este momento, dentro de esta administración, debemos de buscar de qué manera vamos a solventar estas situaciones en las que efectivamente Luis Videgaray, antes de hacer lo de Trump y todo lo demás con el presidente Peña, lo que hizo también fue hacer realmente un recorte muy grave, no nomás para todas las entidades de la República, sino también para las propias dependencias del gobierno federal, y en este caso lo que se refiere al campo.
hace aproximadamente 10 días, hubo una marcha de más de 160,000 campesinos en la Ciudad de México, donde están exigiendo precisamente que haya mayor presupuesto para el campo. Es importante que se apoye al campo, es importante que el campo tenga mayores, y sobre todo en el caso de los productores, tenga mejores motivaciones para que la gente sea motivada precisamente a producir más. Eso es importantísimo. Entonces, en el caso del doctor José Rosa Ispuro, ha estado tocando las puertas para que dentro de este problema tan grave a Durango no le vaya tan mal. O sea, tratar de buscar y encontrar todos los recursos que se puedan. Ha estado durante todos estos días, que tenemos 30 días prácticamente hábiles de que tomó la administración, ha pasado en México muchos días de estos 30 días tocando las puertas con diferentes secretarios. Ha estado con el secretario Calzada, ha estado con el secretario Nuño, ha estado con los secretarios, con todos los secretarios, ha estado platicando, ha estado pidiendo y solicitando en ese momento el fortalecimiento de esos programas que aterricen aquí en Durango para mitigar en determinado momento ese problema presupuestal que hay. Señor secretario, van efectivamente 35 días de la administración, muy prematuro para esta pregunta, sin embargo la planteo. ¿Han contemplado la necesidad de hacer algunos cambios en el gabinete? Yo considero que en primer lugar es la primera vez que existe un gobierno de alternancia en donde se tuvo que hacer negociaciones con diferentes partidos políticos, tanto lo que es el Partido Acción Nacional como es el propio PRD, en donde en ese momento ellos propusieron sus perfiles para ciertas posiciones que generosamente el señor gobernador les otorgó a los partidos y que estaban en determinado momento ellos mismos gestionando, presionando, solicitando, pidiendo a través de compromisos que se hicieron de campaña. Entonces todo esto se ha estado generando una serie de nombramientos que todavía no concluye. Así es. Al día de hoy todavía no tenemos secretario de Trabajo, no tenemos en muchas de las áreas todavía los responsables, muchas veces en el caso de que ya haya algunos secretarios con sus subsecretarías, no tenemos todavía los directores completos. En las áreas grandes, como es el caso de la Secretaría de Educación Pública, como es el caso de la Secretaría de Salud, todavía no se completan. Entonces no podríamos hablar ahorita de cambios cuando ni siquiera se ha constituido. Ahora, desde un principio, y nosotros, y el señor gobernador así lo instruyó, nosotros no íbamos a llegar con la escoba nada más en determinado momento y se van todos y hay 1,500 o hay 2,000 cargos que en determinado momento se están recibiendo a través de jefaturas o direcciones o subsecretarías y todos se van y ahorita todos entran. En absoluto. Ya han sido las instrucciones del señor gobernador muy respetuoso precisamente de muchos derechos adquiridos. Ha habido también mucho respeto con la gente que conoce, que sabe, con mucha gente que inclusive no tiene nada que ver con los partidos políticos y que son profesionales en el área en donde están. Entonces hay de todo, hay de dulce, de chile y de manteca. Bien. Por otro lado, tenemos la información a través de nuestro corresponsal y de la información que se generó el día de ayer, que tuvo una gran actividad. Bueno, antes de pasar a esto, lo que usted está describiendo en relación a la integración del gabinete no hace al gobernador reo de los partidos políticos. Bueno, lo que sucede es que en ese momento hubo compromisos de campaña como candidato de 2 partidos políticos. Antes, aquí en Durango, no había existido eso, entonces era un solo partido homogénico el que en determinado momento le daban en ese momento el hecho de que distribuyera un gobernador que ha triunfado. ¿No lo hace reo ahí? No, simple y sencillamente hubo acuerdos. Sobre todo de nombrar gente sin el perfil adecuado. En ese sentido, de alguna manera tienes alguna razón, pero también hay algunos compromisos de carácter político que en ¿Pero aquel no momento paga las consecuencias de la ciudadanía? Precisamente se está viendo y se ha visto una de las cosas que tiene el señor gobernador, su palabra. O sea, él comprometió su palabra ante 2 partidos políticos, ante el PAN y ante el PRD, que una vez que triunfaran les iba a dar unos espacios dentro de la administración pública. Un riesgo, ¿no?
Hay muchas corrientes y muchas voces dentro de la sociedad que no están de acuerdo en ello. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados otra vez a lo que estaba yo comentando. Antes ya ganaba un gobernador aquí y él sabía cómo distribuir, cómo en ese momento invitar a formar parte del gabinete a los que ellos decían. Y en este caso hubo una serie de negociaciones que de alguna manera a algunos les parece bien, a otros no les parece bien, y que en determinado momento pues tampoco nadie somos monedita de oro para caerle bien a todos. En dado caso habrá la decisión de que si no son el perfil adecuado, hacer el cambio de inmediato. Esa es una decisión que tendría que tomar directamente el señor gobernador. Si yo hago un comentario de esta naturaleza sería una irresponsabilidad de mi parte. Bien. El día de ayer usted hizo una labor importante, inédita, en términos de la historia a la cual estamos acostumbrados de quehacer gubernamental, y tuvo un encuentro ciudadano muy importante el día de ayer en Santiago Papasquiaro, donde se llevó prácticamente a todo el gabinete y delegados federales. ¿Cómo le fue? ¿Qué es lo que hizo y cómo le fue? Bueno, primero fue el gobernador constitucional del estado, el doctor José Rosa Espuro, quien organizó junto con los delegados federales esta jornada que les llama Caravana en Movimiento, que fue en Santiago Papasquiaro, Durango. En virtud de una situación de carácter familiar que tuvo que salir a la Ciudad de México, me pidió que yo lo representara. Para mí fue un honor representar al señor gobernador ante un programa muy importante que todas las dependencias federales, absolutamente todas las que están asentadas aquí en el estado de Durango, presentaron todos sus programas para Santiago Papasquiaro y se entregaron además una serie de beneficios que tenían que ver tanto por parte de Sedesol, como por parte de Sedatu, como por parte de diferentes dependencias, por Semarnat y por todo. Entonces, para nosotros fue realmente una distinción y yo se los dije en uno de los eventos en mi mensaje, donde me tocó hace más de 35 años o 33 años ir a fundar lo que es el sistema municipal en Santiago Papasquiaro de lo que era la planeación a través de los comités de planeación para el desarrollo municipal, que eran los COPLADES municipales. Entonces, después de haber hecho en aquellos entonces aquellos ejercicios, el día de ayer realmente me quedé muy satisfecho el cómo los ayuntamientos, o en ese caso todo el ayuntamiento totalmente integrado con sus regidores, su síndico y todos los propios funcionarios de este ayuntamiento, junto con todos los señores delegados federales y delegados y secretarios estatales, que en este caso me acompañó el secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente y también el director del Instituto del Deporte, empezaron a empatar en relación a las peticiones que tienen para el año 2017 y cuántas ya las tiene programadas esas acciones el propio gobierno federal, independientemente de los recortes que hay, pero cuáles son factibles. Y en ese momento también pudimos ver los problemas también de los encauzamientos del río, pudimos ver problemas de demolición de un puente y que se tiene que realizar otro, y que en ese momento el director del centro ST amablemente dijo: a partir de lunes yo hago el proyecto ejecutivo, y donde en ese momento también acompañados de los señores diputados federales, Odniel García Navarro, Eber Mejorado, Óscar García Barrón, dijeron: nosotros empujamos este proyecto en la Cámara de Diputados para hacer todo lo posible porque esté ya incluido dentro del presupuesto 2017. Encauzar el río del Tagarete, ¿verdad? El Tagarete, puente que construyó por ahí Ricardo del Rivero. Es un puente muy bajo, que en determinado momento ha llegado el agua hasta el nivel del puente, pero todavía no ha llegado ni con ramas ni troncos, nada. El momento en que pueda llegar va a taponear y en ese momento va a desbordar y va a haber un problema grave de inundación. Entonces la idea es quitar ese puente, hacer un puente más alto, más elevado, para que tenga un encauzamiento el agua, que no tenga ningún problema de ser un tapón hidráulico, y todo lo demás también irlo encauzando. Ayer vimos toda la maquinaria ya trabajando, vimos todo lo que se tiene que hacer con los taludes para que pueda haber un buen encauzamiento. Entonces fue una jornada muy importante. ¿Esta jornada o este ejercicio lo van a llevar a cabo, se va a replicar en otras
municipios. Sí, vamos a ir posteriormente a Tamazula, así es. ¿Y cuántos ejercicios de estos van a hacer en el estado? Bueno, no lo hemos inventado nosotros, o sea, hay que decir las cosas como son. Este es el ejercicio número 12 que se ha hecho en la entidad. Entonces, el 13 seguiría en Tamazula, Durango. Bien, pues señor secretario, le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Gracias. En esta ocasión esperamos no sea la última porque No. Tenemos la certeza que la Secretaría General de Gobierno va a generar mucha información. Gracias, Carlos, gracias a todo el grupo Garza Limón por darme este espacio, por estar con todo su auditorio, con todos sus radioescuchas, con todos sus televidentes. Muchas gracias y buen día. Gracias, pues ya escucharon ustedes al señor secretario general de Gobierno, el arquitecto Adrián Alanís Quiñones. Les invitamos para que dentro de una hora aproximadamente puedan ustedes recrear este mismo diálogo que tuvimos a través de Pico de Gallo, donde amablemente ustedes nos siguieron a través de televisión e incluso radio en la Tremenda de Santiago y aquí mismo en Durango, para que lo puedan ver en YouTube. Puedan ver el video completo, nos puedan seguir allí digitando y buscando Pico de Gallo. Un servidor, Carlos Garza Limón, nos despedimos y hasta la próxima semana. Que tengan muy buen día.